El incesto entre dioses mitológicos no era solo una ocurrencia ocasional, sino un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas antiguas. Desde la mitología griega hasta la egipcia, pasando por la nórdica y otras culturas alrededor del mundo, encontramos numerosos ejemplos de relaciones incestuosas entre hermanos, padres e hijos, y otros parientes cercanos. Estas uniones no solo eran aceptadas, sino que a menudo se consideraban necesarias para mantener la pureza divina o explicar el origen del mundo y de los propios dioses. Comencemos nuestro recorrido por la mitología griega, una de las más ricas en ejemplos de incesto divino. En el principio, según la cosmogonía griega, existía el caos, del cual surgió Gea, la tierra. Gea dio a luz a Urano, el cielo, sin intervención masculina. Luego, Gea y Urano se unieron, convirtiéndose en la primera pareja divina y al mismo tiempo en madre e hijo. De esta unión nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Pero el incesto no se detuvo ahí. Entre los titanes encontramos a Cronos y Rea, hermanos que se casaron y tuvieron a los dioses olímpicos. Zeus, el más joven de estos dioses, continuó con esta tradición. Después de derrocar a su padre Cronos, Zeus se casó con su hermana Hera, estableciendo así la pareja real del Olimpo. Sin embargo, Zeus no se limitó a esta unión. Tuvo relaciones con otras hermanas como Deméter, con quien engendró a Perséfone, y con su hija Perséfone misma, de cuya unión nació Dioniso, según algunas versiones del mito. El caso de Zeus y sus múltiples relaciones incestuosas es particularmente interesante, porque refleja no solo la aceptación de estas prácticas en el mundo divino, sino también cómo estas uniones servían para explicar la creación de nuevos dioses y héroes. Cada unión incestuosa de Zeus tenía un propósito en la narrativa mitológica, ya fuera para crear un nuevo dios con atributos específicos o para dar origen a linajes heroicos. Otro ejemplo notable en la mitología griega es el de Edipo, aunque en este caso se trata de un mortal. La historia de Edipo, quien sin saberlo mata a su padre y se casa con su madre, es uno de los mitos más conocidos y analizados en la cultura occidental. Aunque Edipo no era un dios, su historia refleja las complejas actitudes hacia el incesto en la antigua Grecia, donde se consideraba un acto terrible cuando se realizaba por ignorancia, pero aparentemente aceptable entre los dioses. Pasemos ahora a la mitología egipcia, donde el incesto divino era aún más prominente y explícito. En la cosmogonía egipcia, el dios Atum se creó a sí mismo del caos primordial. Luego, Atum dio origen a la primera pareja divina, Shu, el aire, y Tefnut, la humedad, ya sea escupiéndolos o masturbándose, según diferentes versiones del mito. Shu y Tefnut, siendo hermanos, se unieron y tuvieron dos hijos, Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Geb y Nut, también hermanos, se enamoraron y se unieron, dando origen a 4 de los dioses más importantes del panteón egipcio: Osiris, Isis, Seth y Neftis. La historia de Osiris e Isis es particularmente famosa. Estos hermanos esposos se convirtieron en los gobernantes de Egipto, hasta que Seth, celoso, asesinó a Osiris. Isis, en su dolor y determinación, logró concebir un hijo de Osiris después de su muerte, Horus, quien más tarde vengaría a su padre y se convertiría en el gobernante legítimo de Egipto. Es importante notar que en la mitología egipcia, el incesto divino no solo era aceptado, sino que se consideraba una forma de mantener la pureza de la línea divina. Los faraones, considerados encarnaciones vivientes de los dioses, a menudo se casaban con sus hermanas o hijas para emular estas uniones divinas y mantener la pureza de su linaje real. En la mitología nórdica, aunque menos prominente, también encontramos ejemplos de incesto entre los dioses. Uno de los casos más notables es el de Freyr y Freyja, hermanos gemelos hijos de Njordr. Aunque no se casaron entre sí, algunas fuentes sugieren que tuvieron relaciones sexuales. Además, se dice que Njordr mismo estaba casado con su hermana antes de unirse a los Aesir, la principal familia de dioses nórdicos. El dios Loki, conocido por su naturaleza cambiante y sus travesuras, también está involucrado en relaciones incestuosas, aunque de una manera menos directa. Loki dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas de Odín, después de transformarse en una yegua y aparearse con el semental Svadilfari. Aunque técnicamente no es incesto, esta historia muestra la fluidez de las normas sexuales y reproductivas en el mundo de los dioses nórdicos.
En la mitología hindú, el incesto divino también está presente, aunque a menudo de formas más sutiles o simbólicas. Por ejemplo, en algunas tradiciones, Brahma, el dios creador, se enamora de su propia hija, Saraswati. En algunas versiones del mito, Brahma crea a una mujer de su cuerpo y luego se casa con ella, lo que podría interpretarse como una forma de incesto simbólico. Es fascinante observar cómo estas relaciones incestuosas entre dioses a menudo servían para explicar fenómenos naturales o conceptos cosmológicos. Por ejemplo, la unión de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, en la mitología egipcia explica la separación del cielo y la tierra. En la mitología griega, la unión de Zeus y Deméter, que dio origen a Perséfone, está relacionada con los ciclos de la agricultura y las estaciones. Pero, ¿por qué era tan común el incesto en estas mitologías? Hay varias teorías al respecto. Una explicación es que estas historias reflejaban las prácticas reales de algunas familias reales antiguas que buscaban mantener el poder dentro de la familia. Otra teoría sugiere que el incesto divino era una forma de expresar la naturaleza única y separada de los dioses, que no estaban sujetos a las mismas reglas morales que los humanos. Además, desde una perspectiva narrativa, el incesto entre dioses servía como un dispositivo literario para crear linajes divinos complejos y entrelazados. Esto permitía a los narradores de mitos crear historias ricas y complejas con un número limitado de personajes principales. Es importante señalar que, aunque el incesto era común entre los dioses, generalmente no se aprobaba para los mortales en estas mismas culturas. De hecho, muchos mitos advierten sobre las terribles consecuencias del incesto entre humanos, como en la historia de Edipo. Esto crea una interesante dicotomía entre lo que era aceptable para los dioses y lo que se esperaba de los mortales. En algunas mitologías, el incesto divino también se utilizaba para explicar el origen de la humanidad. Por ejemplo, en la mitología japonesa, los dioses Izanagi e Izanami, que eran hermanos, se unieron para crear las islas de Japón y muchos otros dioses. Aunque no crearon directamente a los humanos, su unión incestuosa fue fundamental para la creación del mundo en el que los humanos vivirían. En la mitología azteca, encontramos una historia similar. Según algunas versiones del mito de creación, Ometecutli y Omecihuatl, la pareja divina primordial, eran tanto esposos como hermanos. De su unión nacieron 4 hijos, los Tezcatlipocas, que a su vez crearon el mundo y a los humanos. Es interesante notar cómo estas relaciones incestuosas entre dioses a menudo se asociaban con la creación y la fertilidad. En muchas culturas el incesto divino no solo era aceptado, sino que se consideraba necesario para la creación del mundo y la continuación de la vida. Esto contrasta fuertemente con las actitudes modernas hacia el incesto, que se considera dañino tanto desde el punto de vista genético como social. Otro aspecto fascinante de este tema es cómo el incesto divino a menudo se utilizaba para explicar las cualidades únicas o sobrenaturales de ciertos dioses o héroes. Por ejemplo, en la mitología griega, se decía que Aquiles, uno de los héroes más grandes de la guerra de Troya, era hijo de Peleo y Tetis. Aunque esta no era una unión incestuosa, algunas versiones del mito sugieren que Zeus y Poseidón, ambos interesados en Tetis, arreglaron su matrimonio con un mortal para evitar que su hijo se volviera más poderoso que ellos. Esta historia refleja la creencia de que las uniones entre dioses, o entre dioses y mortales cercanos a ellos, podían producir descendientes de poder extraordinario. En la mitología mesopotámica, también encontramos ejemplos de incesto divino. En el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación, Apsu y Tiamat, las aguas primordiales masculina y femenina, se unen para crear a los primeros dioses. Aunque no se describen explícitamente como hermanos, su naturaleza como fuerzas primordiales sugiere una relación cercana que podría interpretarse como incestuosa. Es importante considerar el contexto cultural en el que se desarrollaron estos mitos. En muchas sociedades antiguas, el incesto entre la realeza o la nobleza era practicado o al menos tolerado como una forma de mantener la pureza de la línea de sangre. Los mitos que involucran incesto divino podrían haber servido para justificar o explicar estas prácticas entre la élite gobernante. Además, en muchas culturas antiguas, los conceptos de familia y parentesco eran diferentes a los que tenemos hoy. Las relaciones entre dioses a menudo se describían utilizando términos familiares: hermano, hermana, padre, madre. Pero estos términos no siempre implicaban las mismas relaciones biológicas que entendemos hoy. En su lugar, podrían haber sido formas de expresar cercanía, similitud de funciones o jerarquía dentro del panteón divino.
Otro aspecto interesante a considerar es cómo estas historias de incesto divino han influido en la literatura y el arte a lo largo de la historia. Desde las tragedias griegas hasta el arte renacentista y la literatura moderna, estos mitos han sido una fuente constante de inspiración y reflexión sobre la naturaleza del poder, el deseo y las relaciones familiares. Por ejemplo, la historia de Edipo ha sido reinterpretada innumerables veces, no solo en la literatura, sino también en la psicología, con Sigmund Freud utilizando el mito para desarrollar su teoría del complejo de Edipo. Esto demuestra cómo estos antiguos mitos siguen siendo relevantes y provocativos en la cultura moderna, a pesar de, o quizás debido a, su naturaleza tabú. Es fascinante observar cómo estas historias de incesto divino a menudo servían como metáforas para procesos naturales o conceptos filosóficos. La unión de hermanos divinos, por ejemplo, podría representar la unión de fuerzas opuestas pero complementarias en la naturaleza. En la mitología egipcia, la unión de Geb, la tierra, y Nut, el cielo, no solo explica la creación de otros dioses, sino que también simboliza la relación entre el cielo y la tierra, fundamental para la agricultura y la vida misma. Además, estas historias de incesto divino a menudo formaban parte de ciclos míticos más amplios que explicaban el origen del mundo, el orden social y las instituciones culturales. Por ejemplo, en la mitología griega, la sucesión de generaciones divinas, cada una marcada por relaciones incestuosas, refleja una progresión desde el caos primordial hasta el orden cósmico establecido por Zeus y los dioses olímpicos. Es importante señalar que, aunque el incesto era común en los mitos divinos, la mayoría de las sociedades antiguas tenían tabúes estrictos contra el incesto entre humanos. Esta aparente contradicción puede entenderse como una forma de separar el reino divino del humano, enfatizando la naturaleza extraordinaria y las reglas especiales que se aplicaban a los dioses. En algunas mitologías, el incesto divino también se utilizaba como una explicación para fenómenos naturales o características geográficas. Por ejemplo, en algunas versiones de la mitología polinesia, el dios Rangi, el cielo, y la diosa Papa, la tierra, eran padres y amantes. Su abrazo constante mantenía el mundo en la oscuridad hasta que sus hijos los separaron, creando así el mundo como lo conocemos.